Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en Alpampam por elmostrador.cl en una semana y en jornadas que han estado tensísimas, particularmente tras el allanamiento a la Villa Francia. Recordemos además que el Tribunal de Alzada, la Corte de Apelaciones, decidió efectivamente señalar que los detenidos que habían sido dejados en libertad por problemas en el procedimiento de la detención correspondía que estuvieran en prisión preventiva. Pero además de aquello es el escalamiento que ha tenido el conflicto con el Partido Comunista y el gobierno. Vamos a estar en el siguiente bloque hablando con la diputada de este partido, la diputada Plasencia, Alejandra Plasencia, para efectivamente hablar, ¿no?, de qué exactamente está ocurriendo ahí entre su colectividad y el gobierno, y qué fractura también hay en la colectividad frente a este tema, toda vez que se ha hablado o se ha insinuado la posibilidad de un montaje. Pero queremos comenzar esta conversación con varios elementos que están ocurriendo, pero particularmente en el Senado. Ayer se esperaba que el Senado repusiera el voto obligatorio con multa. Eso no ocurrió. ¿Por qué? Bueno, se lo vamos a preguntar a un senador. Pues vamos a hablar a esta hora con el senador de Renovación Nacional por la región metropolitana, integrante además de la Comisión de Seguridad Pública, Manuel José Osandón. ¿Cómo le va, senador, tanto tiempo? Hola, muy bien, buenos días. Oiga, senador, vamos a hablar de lo de la Villa Francia y todo lo demás, pero déjeme partir al tiro despejando este tema. ¿Qué pasó finalmente? ¿Por qué no se pudo reponer el voto obligatorio? Mira, la verdad es que he pasado toda la noche pensando qué pasó, porque la verdad es que no lo entiendo. Pero claramente aquí hay un tema electoral, y un tema electoral porque tuvimos una comisión mixta rápida, eficiente, en que estuvimos muy de acuerdo en la mayoría de los temas, y que además eran solo tres temas, y en la sala los que votaron adentro, por lo menos personas importantes del gobierno que votaron a favor, en la sala votaron en contra. Pero para explicar es lo siguiente, mire, es muy simple. Aquí teníamos que discutir solo tres temas, tres temas. Uno era que en la Cámara de Diputados se había votado en contra porque encontraba muy cara la multa al voto a los que no votaran. Y se rebajó, llegó a un acuerdo, era de 0,5 a 3 UTM, lo que podía cobrar un juez, se bajó de 0,5 a 2 UTM, ni un problema, pasamos al otro punto. El otro punto era que si los partidos políticos se les iba a devolver la misma plata por voto, o se devolvía menos plata por voto, porque hay voto obligatorio, va a votar más gente, por lo tanto, iban a recibir mucho más de lo que debían recibir. También se acordó, ni un problema, se bajó el monto, así que los partidos políticos van a recibir proporcionalmente lo mismo. Y después, el otro punto era regular en la propaganda electoral en las plataformas digitales y canales de TV chiquititos de regiones, pero sobre todo en plataformas digitales. En palabras simples mismas, significa de que si tú hoy día vas a una radio, la radio publica sus tarifas, si tiene un minuto, ¿no es cierto?, el minuto vale 100, y 100 para todos. En las redes sociales te pueden cobrar uno a ti, 100 al otro, 500 al otro, etcétera, y esto permitía que las plataformas, o sea, regulaba las plataformas de redes sociales en que tienen que publicar sus tarifas, participan y tienen que cobrarle a todos lo mismo. Eso es el tema. Pero ¿dónde se enredó la cosa? Se enredó la cosa es que el ministro Elizalde llegó atrasado y trató de meter en un artículo, cambiar la palabra elector por ciudadano. La Constitución política habla de los electores, o sea, las personas que tienen derecho a voto. Y en Chile, ¿quiénes son? Los chilenos y los extranjeros que estén residentes en Chile más de 5 años. ¿Y qué es lo que quiere la izquierda o los senadores de izquierda? De que a los chilenos, sean adultos mayores, lo que sea, se les cobre multa. Y a los extranjeros no se les cobre multa. Esa es la discusión. Entonces, al cambiar la palabra elector por ciudadano, quedan
todos los extranjeros sin multa van a votar si quieren o no. ¿Por qué? Porque creen, y yo creo que equivocadamente, que los extranjeros van a votar por la derecha y no por la izquierda. Ese es Ya, el problema. ya, pero Es déjeme, súper simple. ya, pero espéreme un ratito, porque aquí hay un tema que quiero entender, porque lo que dice Elizalde, cuando él dice que lo que hay que hacer es cambiar electores por ciudadanos, es porque dice Elizalde que los extranjeros con residencia en Chile, de acuerdo a la Constitución, pueden votar en las elecciones. Y con esta normativa, si se aprobaba así, quedaban obligados a votar. ¿Qué le parece ese Pero, argumento? Porque, para entender, y dígame una cosa, pero ¿y eso en qué cambia? ¿En qué cambia? Porque además la Constitución habla de elector. ¿Y por qué cambia la palabra el ciudadano? Porque, claro, ya, pero elector por- son todos los porque que los tienen derecho a votar. ciudadanos, no, pues porque los extranjeros que votan no son necesariamente ciudadanos, pues para ser ciudadano usted tiene que acceder a la nacionalidad de un país, pues, o tener No, 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 a ver, no es explíqueme así. eso. No, A ver, no es explíqueme. así. Si tú tienes residencia en Chile sobre 5 años, eres ciudadano y al ser ciudadano no eres chileno, eres ciudadano y por eso Ya, tú tienes derecho a votar. Aquí estamos hablando de todas las personas que tienen derecho a votar, que están en el padrón. ¿Ok? ¿Por qué tú pagas multa y yo que soy extranjero no pago multa? Esa es la pregunta que hay que hacerle a Lizalde. Que diga la verdad. Aquí hay un cálculo matemático, están asustados porque creen que el gobierno puede tener una tremenda derrota porque los venezolanos van a votar por la derecha. Cosa que no es tan así, porque si tú ves el discurso duro contra los venezolanos y la expulsión de los venezolanos, no viene de la izquierda, viene de la derecha. Es el primer punto. Y el segundo punto, que las elecciones municipales han sido siempre distintas. Yo he visto montones de alcaldes que son de izquierda, que han hecho programas de acogida, de ayuda a los migrantes que están en su comuna. ¿Por quién crees tú que van a votar esas personas? no Entonces aquí hay sabemos, un... pues. Es que no Bueno, sabemos, entonces, no, pero espéreme. no le tengamos miedo a No, la democracia, pues. estoy de No la acuerdo, pero es que deje arreglemos por... entender. Pero es que déjeme entender esto. Por eso le pregunto, ¿es efectivo que la Constitución establece que los extranjeros no están obligados a votar? ¿No es así? Entonces la pregunta es, cuando se hizo el cambio de voto voluntario a voto obligatorio, ¿por qué no se dejó expresamente señalado que los extranjeros también estaban obligados a votar aquellos que podían votar? Pues, Bueno, pregúntele al gobierno, pues si ellos hicieron este proyecto fue presentado por ellos, lo aprobamos. está bien, Esto, pero esto, esto, ¿está de esto, acuerdo que esto quedó no se algo raro discutió, ahí? Milna, no se discutió jamás. Ya, Revise las actas, pero no se discutió ni pero en la está de mixta acuerdo, ni antes. ya, pero está de acuerdo que ahí hay algo que no encaja muy bien, pues, o sea, Es si que, es si que, la Constitución dice una cosa la ley dice otra, hay no, una la contradicción que se puede, constitución habla, la constitución habla de electores, ya, ok, electores. Y también dice que los extranjeros pueden votar, ¿ok? Pero cuando tú ya, bajas esto al terreno y ves la palabra elector, este proyecto de ley hace que todos los electores tengan multa. ¿Por qué no lo ya, discutieron antes? ¿Por qué no lo dijeron antes? Porque no se habían dado cuenta y porque alguien hizo un cálculo electoral. Nada más. Esto es mezquindad. Aquí te claro, o sea, aquí en el fondo, claramente, más que a la izquierda o este grupo de personas le interesa la apreciación ciudadana, la representatividad, creen que es una fórmula que pueden perder. Aquí hay ambición de poder, como lo que pasó en la Constitución, pues, sí, en la Constitución. Y debo reconocer que para los dos lados, siempre en estos temas, hay calculadora. Pero aquí estamos discutiendo un proyecto que presentó el gobierno, no nosotros, que presentó el gobierno y este es el proyecto que presentó el gobierno. Nosotros no lo cambiamos. Nosotros no cambiamos la palabra elector. Y la propia ministra Toá dijo que iba a usar veto o lo que fuera para que existiera multa para los votantes. Y los votantes son los electores. O sea, ya, pero vamos a poner, entonces, o ya, pero sea, ¿en qué quedamos, pues? mira, no, pues que quedamos que espero que el gobierno ponga un veto, porque si no esto es un desastre. Vamos a tener votación en 2 días con voto voluntario. Vamos a gastar mucho más plata, mucho más desordenado, si es un absurdo lo que está pasando. No se dieron cuenta que reconozcan, no hicieron sus cálculos matemáticos de lo que creen que pasa en la elección y hoy día están tratando de hacer una trampa, porque esto es una trampa. Y me puede decir usted, ¿cómo le explica a un adulto mayor que va a ser multado por no ir a votar y el vecino que es extranjero, que es adulto joven, él no va a ir a votar y no lo van a multar? Pero por otro lado tiene todos los derechos de un ciudadano, ¿eh?
va al consultorio, tiene todos los derechos. Entonces, esto es una vergüenza. Ya. O sea, Entonces, espéreme, seguimos ya. beneficiando a los extranjeros. Ya, Los entonces, chilenos somos de segunda clase. ya, pues entonces esto se tiene que resolver de la manera que usted está señalando, o sea que el gobierno tiene que enviar un veto ahora. Y si no, no hay solución. Y Queda si la no, ley mala nomás. ¿y cómo quedamos? Quedamos con que finalmente vamos a votar, pero como no hay sanción, porque finalmente eso fue lo que Votamos, pasó, pues. votamos Queda en como 2 días. voto, no, pues espérese, quedamos como voto voluntario, pues en la práctica, ¿o no? Sí, pues, pero en 2 días, pues. Ya, pues, y Sí, entonces nada que ver, pues, si lo que tenemos pues, hoy día es un voto obligatorio, si ese es el mire, punto. en buen chileno, la juega en pelota. O sea, quedamos votación en 2 días con voto voluntario. Esa es la verdad. Eso es lo que está logrando hoy día este proyecto, si el gobierno no lo veta. Pero yo quiero resaltarte, Mirna, este es un ¿Ya? proyecto aprobado y presentado por el gobierno, no por nosotros. Yo era de los que creía que esto tenía que hacerse en los 2 días de votación aprobado, el de ahora y el de la segunda vuelta, y haber dividido las elecciones de tal forma que se podía. Pero el gobierno no quiso y el CERVEL dio una explicación técnica que podía ser mucho más caro. Entonces hoy Ya. día va a salir mucho más caro y vamos a tener, imagínense los ¿cómo se llama? No los apoderados, los vocales de mesa, 2 días trabajando, llegando tempranísimo para una pequeña votación, van a estar No, indignados. pues, no, pero es que por eso le digo, si esto se tiene que resolver, o sea, yo supongo que se va a resolver, pues, Bueno, senador, o usted sea, que no tiene creo que... contacto en la moneda, llame, pues, ¿Qué? Oiga, convénzalo. usted tiene más, oiga, hablando en serio, usted tiene más contactos que yo, lejos. Ya. Senador Manuel José Santón, pasemos al tema de lo que ha ocurrido con este tema de Villa Francia, ¿no? Y ojo que Lautaro Carmona no dijo él, aquí hay un montaje, no, sino que dijo que la gente, para que quede súper claro, más allá que efectivamente ha generado toda una polémica, él dijo que la gente tiene derecho a decir que esto es una provocación, que esto es un montaje, y quedó la tole tole. ¿Cómo ve usted lo que ha estado ocurriendo en este caso, que partió, por supuesto, con los allanamientos y para cerrar, con la Corte de Apelaciones declarando legales los allanamientos, o sea, perdón, las detenciones, y por lo tanto estas personas que habían sido dejadas en libertad están ahora en prisión preventiva y particularmente señalando que las armas estaban a disposición, no estaban en bolsa, no estaban guardadas? Entonces, ¿qué le parece? A ver, lo que pasa es que yo siempre he dicho que en el gobierno, y sobre todo por parte del Partido Comunista, hay dos almas, ¿no es cierto? Hay una alma con sentido común que sabe que hay que combatir la delincuencia y otra que no sé por qué todo el día está preocupada de los derechos humanos de los delincuentes, que son importantes, pero los derechos humanos de la gente, sí. O sea Villa Francia, sea donde sea, si existe un allanamiento para buscar delincuentes, armamento pesado y todo lo que se hizo, es la única herramienta que existe. Esto no puede, bajo ninguna forma, poder buscarse de otra. ¿Cómo tú vas a ir a, no sé, cómo puedes detener un delincuente si tienes toda la información? Porque por otro lado estamos haciendo una ley de inteligencia. ¿Y la ley de inteligencia es para qué? Para investigar a los delincuentes. ¿Y los delincuentes se esconden dónde? En sus guarías, en sus casas, se meten entre la gente. Bueno, si no hay herramientas para poder ejecutar esa labor, que es una labor absolutamente policial, estamos mal. Y que aparezca un partido político criticando a las policías por el combate a la delincuencia, estamos en el peor de los mundos, pues. Y además la Corte dio toda la razón, pues. Si no hay otra herramienta. Entonces vamos a tener el carabinero, no sé, con, con, con paraguas, no sé, con qué cosa controlando a la gente. Si el uso de la fuerza legal es la única herramienta para poder combatir el crimen, ¿o ustedes creen que esos delincuentes tienen compasión de las víctimas? Ya, pues entonces lo que quiero ¿Qué preguntarle, se le cuando hablamos, perdió? ya, pero no, pues que estoy buscando un punto que tiene que ver con las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista y que además aquí está, y que es además su colega en el Senado. Estamos Y hablando muy, y de muy la buena senadora. senadora. Ya, pues Y estamos muy hablando de la buena senadora. senadora Paulina Bodanovich, que se trenzó, porque esto ha ido escalando, 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 escalando. Yo imagino que usted está tomando palco como senador, mirando cómo se pelean dos partidos No, más que neurálgicos del palco, gobierno. Dígame. palco asustado y preocupado,
A Porque ver, si ¿por el qué? partido que manda el gobierno está criticando las acciones policiales, ¿quién nos va a defender después? Ese es el tema. Y lo que está haciendo Paulina Domenech es del todo sentido común, como cualquier persona normal de este país. Claro, Así porque de claro. Paulina, exacto, porque dice que que es bastante evidente que hay una desafección, dice ella, que le parece, digamos, ella cuestiona que se esté criticando al Ministerio del Interior pese a que se trata de operativos de la Fiscalía, y dice, esto entonces responde a ignorancia o mala fe. Dice Paulina Budanovic, ¿no es cierto? Dice que parece haber un PC que está en el gobierno y otro que está en contra. ¿Usted ve a un PC también fracturado respecto de este tema? ¿Cómo cree, desde lo que a usted le toca, de como observador finalmente de esta polémica? El PC es el partido más poderoso del gobierno y yo diría que es el que controla las grandes líneas. Y tienen un tema profundo ideológico con este cuento de yo diría, del crimen organizado, de lo que pasa afuera, o sea, partidos que todavía siguen defendiendo Cuba o Venezuela. Bueno, tú decís, bueno, ya, ¿qué les podéis pedir? Pero ya que se opongan a que la policía haga su trabajo y hablan de montaje y de abuso, yo creo que está mal. Ahí el presidente tiene un problema serio, porque la gente tiene miedo y lo que la gente quiere es que los delincuentes tengan miedo. Y con esta acción del Partido Comunista, lo único que hace es robustecer a los delincuentes, porque fíjense, pónganse en los pantalones de un carabinero, de un funcionario de investigación que está en un operativo como este, en que está con la adrenalina, que está forrado entero porque lo pueden matar, le puede llegar un balazo en cualquier lugar, pero está absolutamente reprimido de cualquier acción. Pues. Oiga, Si senador. el partido más importante del país, el partido más importante del gobierno, está en contra de su trabajo, bueno, a ese le pueden llegar las penas del infierno. La verdad es que esto es una vergüenza nacional lo que está pasando. Y Oiga, la pero no gente tiene que será, evaluarlo. oiga, senador Osandón, pero no será mucho decir que este es el partido más poderoso del gobierno. Pucha, si fuera tan poderoso no habría salido Juan Andrés Lago, no estaría la ministra Toá haciendo unos puntos súper duros también respecto de este partido. No estaría, Y, perdón, estaría el Partido Comunista en el Ministerio del Interior, estaría el Partido Comunista y usted cree que no, en la Hacienda. cree que No parece ser el más importante, pues. usted cree que no están, quién maneja educación, No, es es importante, que pero no es el eh, más eh, importante, pues. yo creo que es muy fuerte, el más importante, es muy ordenado entre ellos y están en puestos clave. Claro, no tienen la ministra de Defensa, pero pueden tener el subsecretario. No están aquí, pero tienen Pero por supuesto porque es un partido de gobierno, pero si imagínese usted que pero a cuando ver, tenemos pero por eso le el estoy socialismo, diciendo, porque el socialismo democrático uno podría decir, sí es el partido, o sea, sí es la coalición que se toma los cargos más importantes, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda le parece poco. yo le diría que el Partido Socialista es el partido que el presidente ha usado para salvarse del hoyo que estaba cayendo, porque el presidente Boric ganó con un relato falso. Él planteó las cosas que iba a hacer y la cosa le quedó grande y ahora está pidiéndole a los que destruyó, porque su campaña fue y de todos los años de destruir a la concertación y a la nueva mayoría, destruyeron la imagen del presidente Lago, de la presidenta Bachelet, de todos, porque ¿por qué no les dijeron? Pero hoy día tienen ministerios muy importantes y ojo, usted sabe igual que yo que el manejo del gobierno no es solo por el ministro de los que tienen la cara, los que están debajo a veces son muchísimo más importantes que son los que hacen la vega. Claro, Y lo ahí que pasa están, es, los comunistas están en exacto, todos los ministerios en puestos claves y tienen una pero fuerza con el presidente tremenda. claro, pero fíjese usted que si usted lo piensa, usted ya que mencionó Cuba o mencionó Venezuela, usted sabe perfectamente bien que el presidente Gabriel Boric ha sido bien crítico a lo que pasa en Nicaragua, a lo que pasa, incluso en Cuba no lo ha dicho últimamente, pero lo ha dicho en el pasado y por supuesto lo ha dicho respecto de Sí, Venezuela. pero su gran partido no lo dice, es al revés, pues su gran partido lo defiende. A ver, pero si la acción que estamos viendo, Milna, Sí, hoy día pues, es clarísima. El correcto. Partido Comunista es tan poderoso que se atreve a criticar a la ministra Tobá y un operativo de esta naturaleza públicamente. Otro Ya. partido, otro partido, si hubiera sido el Partido Radical no se atreve porque lo echan a todos. Así de claro, hablemos las cosas como son. Entonces, no creamos que los puestos claves se llaman ministros.
Es mucho más importante la red de personas en los cargos que toman decisiones intermedios y altos. Ahí están en todos lados. Pero Ya. que aquí hay un problema de almas distintas. Porque la alma de la ministra Toá, que lo ha hecho muy bien, no tiene nada que ver con la alma de estos comunistas que están criticando una cosa que es vergonzosa y que además es alarmante, que un partido tan importante y que para mí es el más importante dentro del gobierno, con más poder, critique el combate a la delincuencia de esta forma. Ya, vamos a otro tema, senador, muy importante que yo quiero entender. Estamos conversando con el senador Manuel José Sandón, senador de Renovación Nacional por la región metropolitana. Senador, ¿qué pasó finalmente con esta discusión de del secreto bancario cuando la Comisión de Seguridad del Senado aprueba que sea la UAF, es decir, la Unidad para Análisis Financiero, la que acceda a secreto bancario sin requerir autorización del Poder Judicial, lo que ya encendió la alarma al tiro, y usted se abstuvo? ¿Qué pasó? Mira, primero, el proyecto quedó bastante bien, lo que se aprobó es bastante razonable, ¿ya? Pero yo quise generar una discusión porque el alzamiento del secreto bancario, así como se vende abiertamente, puede ser una herramienta de corrupción, de extorsión inmensa si esto se hace mal. Yo creo, por ejemplo, que lo quieren aplicar con impuestos internos, sería una brutalidad, sería muy peligroso. Y se generó una discusión muy entretenida en que se aprobó lo que estaba, que lo hiciera la UAF con ciertas restricciones, y creo que quedó razonable. Pero ¿por qué me abstuve? Porque generé una discusión y te quiero decir lo siguiente, mira, estaba en esa reunión el director de la UAF, y yo le Ya, hice dos preguntas, porque vamos a lo simple, la gente debe entender que alguien está haciendo una investigación, necesita el secreto bancario y dice, pucha, no puedo acceder a los datos del banco de esta organización o de este señor. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un trámite burocrático sí, para pedir permiso. Eso es, ¿no es cierto? sí, claramente, pues. Eso, ya. Entonces yo le pregunté eso al director de la UAF. ¿Cuántos permisos habían pedido en el año y cuántos se habían demorado? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Cuatro Ya, casos, cuatro casos, y que la respuesta había sido inmediata, rapidísimo, porque nosotros planteamos que esto no tenía que ir al juzgado corriente, sino que a un juez a un juez de la corte. ya, Entonces yo le pregunté, bueno, entonces, ¿para qué quiere esta herramienta? Si usted está reconociendo que son cuatro casos, que podrían ser 5, 10, 20, no tengo idea, pero no es más que eso, porque son investigaciones acotadas, y que además la respuesta de una autoridad superior para que controle el buen uso de esa información, ¿no es cierto? No se demora en nada. Y eso fue para poner una discusión que es muy importante para que esto no se chacree. Pero debo reconocer que las restricciones que puso el ministro Marcel y la subsecretaria de Hacienda están bien, y esto queda bastante protegido porque además la UAF es una organización más cerrada, muy seria, etcétera. Pero si usted lo masifica, esto es un peligro. Es ya, un pues peligro. entonces, ¿en Y qué vamos a quedar, pues? yo le quiero dar un ejemplo. Cuando a mí me abrieron el secreto bancario, cuando me inventaron la querella en el gobierno pasado, Ya, a los 2 días de haber levantado mi secreto bancario, que era secreto, me llama una periodista que tenía todas mis cartolas, sabía mucho más de mí que yo de mí, porque yo ni siquiera las había revisado. ¿No le parece peligroso eso? pero Y espéreme, no es hubo que, ya, ninguna pero, sanción, pues. sí, pues, Estamos pero es hablando del que, uso de... Mira, te voy sí, a dar un puro ejemplo. Tú, Milena Chilme, con un grupo de amigas, hacen una vaca y juntan 500.000 pesos o 1 millón de pesos para darle un regalo a una amiga de cualquier cosa. Y 2 años después te abren la cuenta a la mala y a ti se te olvida y no tienes cómo comprobar de dónde sacaste 1 millón de pesos. Te pueden hacer zumbar. Y eso significa extorsión, significa corrupción. Por lo tanto, el levantamiento de un secreto bancario, que yo estoy de acuerdo con la investigación y con la inteligencia, tiene que ser con ciertas restricciones. ya, pues por La que eso, existió, hablemos de esas restricciones, porque estamos, o sea, usted está de acuerdo que
A ver, pero déjeme recapitular Yo estoy el de acuerdo punto. cómo quedó Mirna, si quedó bien, Ya, si pues ¿cómo quedó quedó, bien. pues? A ver, pero ¿cómo quedó entonces? A En ver, la quedó que práctica. que esto solo lo puede pedir el director de la UAP, es un departamento de inteligencia, y ese departamento de inteligencia, las personas que participan en esto, tienen un montón de castigos y restricciones tremendas como funcionarios públicos si llegan a hacer mal uso de esta información, si se llega a filtrar. Por lo tanto, esto está bien cuadradito en un cajoncito y no es tan fácil. Pero esto no es aplicable para los otros lados. Porque cuando la fiscalía hace y le pide a un juez que te abra el secreto bancario, extrañamente, que es ilegal, lo tiene todo el mundo. Y Ya, al pero final espéreme. Ya, pero espéreme. Entonces, no se va a necesitar, si se hace de esta manera, no se va a necesitar la autorización del Poder Judicial o de un juez. no se va a necesitar. Y nosotros lo que planteábamos que era un ministro corte y el director de la UAP reconoció que era súper rápido el trámite. Pero mira, Ya, si esto se le pone más empeño, si se trabaja más en el tema de este departamento de inteligencia y tienen esta herramienta bien usada, reconozco que está bien, si yo no estoy en contra de eso. Pero había que ya, poner la discusión porque a ver, a la opinión pública se le vende, es que aquí hay gente que tiene dinero y que puede esconder la plata que quiera porque tiene secreto bancario, entonces esto es un despelote. No es así, ya. no es así. Ok, ya. Entonces quedó súper ya. ¿Y eso usted diría que va a avanzar? ¿Tiene posibilidades reales de que se pueda materializar en ley? ¿Sí o Espero no? que sí, yo espero que Ya. sí, sí, Ok, sí. ya. Oiga. Pero hay mucha ¿Mm? gente que tiene aprensión no por levantar el secreto bancario, sino por el uso de esa información y que en el fondo los que mal usen esa información no les pase nada, como pasa hoy día en las investigaciones. Ya. Porque Pero día usted, pasa claro, y yo soy una víctima de eso. No me encontraron nada, por supuesto, que no había hecho nada, pero ya. me abrieron mi cuenta por 2 años y me revisaron 14, pues. Me buscaron hasta el regalo de mi abuelita, pero no sabían que se había muerto. Ya. O sea, ahí Lógico, había ya. malintención. Y lo tenía la Ok. prensa, y ni un castigo, ni una investigación, nada. Yo lo denuncié en la fiscalía y nadie investigó a nadie. Ya, ok. Senador, se nos acaba el tiempo, pero terminemos con lo que está pasando en materia de pensiones, porque ahí uno se pierde, ¿ah? Yo conversaba ayer con la diputada Alejandra, perdón, con la senadora Alejandra Sepúlveda. Ella dice que sí, que hay elementos de acuerdo. David Bravo, hoy día el economista, dice que el informe de la Comisión Técnica de Pensiones es un tremendo avance, pero por otro lado escuchamos que en realidad en lo esencial no hay acuerdo. Entonces, resumen, ¿sale o no sale esta reforma de pensiones con acuerdo, pues? A ver, aquí voy a hablar, es una opinión absolutamente personal, Ya. no represento a nadie. Tenemos un deber moral para sacar esta reforma. Chile no puede seguir esperando, pero tenemos un deber moral también de hacer las cosas bien y que los números den y resulten. No nos vaya a pasar con la reforma que hizo la presidenta Bachelet, la reforma tributaria, que no anduvo ni por las tapas de lo que nos dijeron que iba a recaudar. O sea, no sacamos nada con hacer un sistema que se reviente de aquí en 20 años más y que no tengamos plata para pagar las pensiones. Segundo, decirle a la gente que cree que la pensión se le va a duplicar y que le va a subir un montón, y eso no va a ser así, porque la gente del 40% más pobre ya tuvo la PGU, y esto yo creo que lo incluye muy poquito. Aquí hay un problema con la clase media. Y uno de los cálculos que nos dieron es que le iban a subir las pensiones 5.000 pesos, 8.000 pesos, o sea, en un chiste. Ya, Tercero, entonces, es, tercero, esto es muy importante, que esta fórmula no castigue a los que están partiendo hoy día, a los jóvenes que están partiendo hoy día sus imposiciones y que en 30 años más jubilen con una jubilación muchísimo más mala de lo que les corresponde. Por lo tanto, aquí lo más importante es que a pesar de los conceptos políticos, que yo estoy de acuerdo, que tiene que haber solidaridad y que hay que subir el ahorro, porque el problema del fracaso de nuestro sistema es porque el 10% no daba y nunca nadie quiso subirlo. Esa es la verdad. Yo le puedo decir a mi señora, mire linda, vamos a ahorrar 5.000 pesos para comprarme una casa, no sé, en la dehesa, y usted sabe que eso no da, es mentira. Ya. mm, Y segundo, que los técnicos tienen que ponerse de acuerdo. Si esto es un tema numérico, Mirna, ¿dan los números o no dan los números? Fíjate que la PGU, que ha sido un avance tremendo, porque primero tuvimos el pilar solidario de la presidenta Bachelet, que fue un tremendo aporte. Después tenemos la PGU del presidente Miñera, un tremendo aporte, pero partimos con el 0,5 y vamos con sobre el 2% del PIB gastado en pensiones, pues. No hay que hacer que en 20 años más este país
no tenga plata para pagar las pensiones. Entonces, seamos responsables y tenemos que hacer que esto funcione y que los números den. Y en eso todavía no hay acuerdo mínimo. Todavía yo he ido a reuniones en que uno dice rojo y otro dice verde. Así de claro. Ya. Políticamente Ya. podemos arreglar el tema, pero podemos dejarla grande después. Ok, pero entonces, pucha, lamentablemente es que tengo esperando a la diputada Plasencia, así que muy cortito, senador, el tema del préstamo, que es la propuesta que está haciendo la oposición, ¿o no? O sea, el tema de que sea un préstamo a cargo de aquellos que están cotizando hoy día, pero que cuando esa persona que cotiza hoy día, ¿no es cierto?, jubile, el Estado le tiene que devolver esa plata. Y entiendo que ahí no hay acuerdo, porque ¿cómo se devuelve la plata si no hay, no sé, reforma tributaria o algo parecido? Ese es el tema, pues. Tenemos que, o sea, que los economistas, los técnicos, tienen que buscar una solución a que los números de esa solución o la que sea, tiene que resultar. Tú estás diciendo ahí, claro, y alguien es capaz de calcular cuánto dinero va a ser en los años siguientes y el Estado va a tener plata, porque usted me dice una pasadita, me dice reforma tributaria, pero si la presidenta Bachelet hizo una reforma tributaria que no recaudó ni por Sí, las pero tapas. hay que asegurar que se va a devolver esa plata, pues si acá estos permanentes, ingresos permanentes, pues si esa es una afirmación que tiene todo sentido. Por eso mismo, pues, por supuesto, pero para eso los números tienen que dar, y no es solo reforma tributaria, hay programas que se gastan, no se gastan, se va a gastar menos o no. Fíjate que cuando uno prende la tele y empieza a ver o escucha la radio, claro, son necesidades por todos lados, pues. Si en todo falta plata, ¿quién puede decir que no falta plata en educación, en salud, pero etcétera? usted se compromete al menos como senador de su partido a empujar al máximo la posibilidad de llegar a acuerdos. Por supuesto, pues. Es que esta pregunta parece obvia, pero es que esta pregunta parece obvia, senador, pero es que no es tan obvia, porque algunos también hacen cálculos electorales. Algunos dicen, ¿para qué le vamos a dar a este gobierno el privilegio de haber sacado adelante la reforma de las pensiones? Sigamos chuteando. Si alguien piensa eso, es un inmoral, es una inmoralidad. O sea, eso no tiene sustento. Lo que sí creo es que hay muchos que arreglan las pensiones con mucha facilidad y son mentiras. A mí ayer me paró una persona a echar benzina y me dice, ya, vos, si me va a subir la pensión, apúrese. Y le pregunté, ¿usted tiene la PGU? Sí. Oiga, no le va a subir la pensión, ya le subió. Eso hay que decir, pues. ¿Sí o no? Bien, ya pues, senador. Oiga, un abrazo. Gracias. Senador Manuel José Sandón, senador de Renovación Nacional por la región metropolitana. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Dios. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso conversamos con la diputada del Partido Comunista por la región metropolitana e integrante, además de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Alejandra Plasencia. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente.